El sonido de las máquinas me despertó. Ese pitido constante, rítmico, que me recordaba que seguía viva. Abrí los ojos lentamente, como si mis párpados pesaran toneladas. La luz blanca del hospital me cegó por un momento, y el olor a desinfectante llenó mis pulmones. Estaba en una habitación individual, con vistas a los tejados rojizos de Madrid. Lo recuerdo porque las hojas de los árboles, que alcanzaba a ver desde la ventana, tenían ese color dorado que tanto me gustaba. Me llamo Elena Martínez. Tengo 68 años, y acabo de despertar de un coma que duró 3 semanas. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que cuando desperté, estaba completamente sola. ¿Dónde está mi hija? Fue lo primero que pregunté cuando la enfermera entró a revisar mis signos vitales. Era una mujer joven, de unos 30 años, con ojos amables pero cansados. Se llamaba Carmen. Según leí en su identificación, Carmen evitó mi mirada por un momento. Señora Martínez, me alegra mucho que esté despierta. El doctor vendrá a verla enseguida. Le pregunté por mi hija. Insistí, aunque mi voz sonaba ronca y débil. ¿Dónde está Patricia? Carmen suspiró y se acercó a mí a enseñar a su hija. Estuvo aquí los primeros días, pero hace ya 2 semanas que no la vemos. ¿Han 2 semanas? Las palabras resonaron en mi mente como un eco doloroso. Patricia había desaparecido cuando yo más la necesitaba. Cerré los ojos, sintiendo como el corazón se me encogía en el pecho. No era sorpresa, pero dolía igual. Dolía como si me hubieran clavado un puñal en el alma. ¿Dejó algún mensaje? ¿Alguna explicación? Carmen negó con la cabeza. Siento, señora Anzolo, dijo que tenía que cuidar de sus propios asuntos. Sus propios asuntos. Qué manera tan elegante de decir que su madre moribunda no era una prioridad. Me quedé en silencio, procesando la información. Patricia tenía 43 años, era divorciada, sin hijos, y trabajaba como ejecutiva en una empresa de marketing. Siempre había sido ambiciosa, determinada, y también distante, especialmente después de la muerte de su padre, mi querido Miguel, hace 5 años. El doctor llegó 1 hora después. Se llamaba Dr. Herrera, un hombre mayo, con barba gris y gafas. Me explicó que había sufrido un accidente cerebrovascular mientras estaba sola en casa. Por suerte, la vecina del piso de abajo, señora Rosario, había escuchado el ruido cuando me caí y llamó a la ambulancia. Tiene suerte de estar viva, señora Martínez, me dijo el doctor. El pronóstico era incierto durante las primeras semanas. Suerte. Qué palabra tan extraña cuando te despiertas sola en un hospital, abandonada por tu única hija. Pero no dije nada. Solo asentí y pregunté cuándo podría irme a casa durante los siguientes días, mientras me recuperaba. Tuve mucho tiempo para pensar. Patricia no había vuelto, ni siquiera había llamado. Los únicos visitantes que recibí fueron la señora Rosario, mi vecina, y paradójicamente, Carmen, la enfermera, que se había convertido en mi única compañía real durante esas tardes largas y silenciosas. Carmen me contaba de su vida mientras revisaba mis medicamentos. Era madre soltera, tenía una hija de 8 años llamada Sofía, y trabajaba turnos dobles para poder pagar la guardería y los gastos del hogar. Su exmarido no pagaba la pensión alimenticia, y ella luchaba cada día para salir adelante. ¿Qué me cuentas todo esto?, le pregunté una tarde, mientras mirábamos el atardecer desde la ventana. Carmen sonrió. No sé, supongo que me recuerda a mi abuela. Ella también estuvo sola al final. Siempre pensé que si hubiera tenido más tiempo, más dinero, habría podido cuidarla mejor. Ahí fue cuando algo cambió en mi interior. Durante 43 años, había construido una fortuna considerable junto a Miguel. Teníamos propiedades en Madrid, Barcelona y Valencia, inversiones, acciones, cuentas bancarias que sumaban cerca de 2 millones de euros. Todo eso estaba destinado a Patricia, por supuesto. Era mi única hija, mi única heredera, pero Patricia me había abandonado. Carmen, una extraña, me había dado más cariño y compañía en esas pocas semanas que mi propia hija en años. En esa noche, llamé a mi abogado. Señor Ruiz, necesito hacer algunos cambios en mi testamento. Su voz sonaba preocupada al otro lado de la línea. Elena, ¿estás segura? Acabas de despertar de un coma. Quizás deberías esperar un poco más antes de tomar decisiones importantes. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, le respondí. Quiero que vengas mañana al hospital. Tenemos trabajo que hacer. Esa noche no pude dormir, no por los medicamentos o por el dolor físico, sino por la certeza de lo que estaba a punto de hacer. Miraba el techo de la habitación, pensando en Patricia, en todos los momentos que habíamos compartido,
En todas las veces que había tratado de acercarme a ella después de la muerte de Miguel, él recordé. Cuando tenía 15 años y me dijo que quería ser independiente, que no necesitaba a nadie. Recordé cuando se casó y apenas nos invitó a la boda. Recordé cuando se divorció y no nos pidió ayuda, aunque sabía que la habríamos apoyado. Recordé todos los cumpleaños, las navidades, los domingos en los que había tratado de llamarla, de verla, de ser parte de su vida, y recordé cómo me había sentido cuando desperté en ese hospital, completamente y sola, sabiendo que mi propia hija había decidido que no valía la pena quedarse a mi lado cuando más la necesitaba. No era venganza lo que sentía, era claridad, una claridad dolorosa pero necesaria. Carmen apareció en mi habitación a las 6 de la mañana para el turno matutino. Me encontró despierta, mirando por la ventana. No pudo dormir. ¿Señora Martínez? Carmen, le dije, girándome para mirarla. ¿Alguna vez has pensado en lo que harías si tuvieras la oportunidad de cambiar completamente la vida de alguien? Carmen me miró confundida. ¿Qué quiere decir? Nada, querida. Solo pensaba en voz alta, pero yo sabía exactamente lo que quería decir. Y en unas pocas horas, cuando llegara el señor Ruiz con los documentos, lo haría realidad en el señor. Ruiz llegó al hospital a las 11 de la mañana. Lo conocía desde hace 15 años. Desde que Miguel y yo habíamos empezado a planificar nuestro patrimonio. Era un hombre meticuloso, de unos 60 años, con la paciencia de un santo y la discreción de un confesor. Elena, me dijo mientras se sentaba en la silla al lado de mi cama, he traído los documentos, pero antes quiero que hablemos. ¿Estás completamente segura de lo que quieres hacer? Había pasado toda la noche pensando, no solo en Patricia, sino en Carmen, en su hija Sofía, en todas las conversaciones que habíamos tenido durante mi recuperación. Carmen me había contado que había estudiado administración de empresas, pero que había tenido que dejar la carrera cuando se quedó embarazada. Me había hablado de sus sueños de algún día abrir su propia consulta de cuidados de salud a domicilio, pero que nunca había tenido el capital inicial. Señor Ruiz, le dije, quiero que el 80% de mi patrimonio vaya a Carmen Delgado Herrera. Ella es la enfermera que me ha cuidado aquí. Los ojos del abogado se abrieron como platos. Elena, ¿estás hablando en serio? Esos son más de 1.6 millones de euros. Completamente en serio. ¿Y Patricia, tu hija? Suspiré profundamente. Patricia recibirá el 20% restante, aproximadamente 400.000 euros, es más de lo que la mayoría de personas verá en toda su vida. El señor Ruiz se quitó las gafas y se las limpió lentamente. Era su manera de ganar tiempo cuando necesitaba procesar información difícil. Elena, entiendo que estés dolida por la ausencia de Patricia, pero esto es una decisión muy drástica. Esta mujer, Carmen, ¿sabe lo que estás planeando? No. Y no debes saberlo hasta que sea necesario. Puedo preguntarte por qué. ¿Por qué ella? Me quedé en silencio por un momento, organizando mis pensamientos. Carmen me ha cuidado sin esperar nada a cambio. Me ha dado compañía. Me ha escuchado. Me ha tratado con dignidad y respeto. Mi propia hija me abandonó cuando más la necesitaba. Pero una extraña me ha mostrado más amor en 3 semanas que mi hija en años. Pero Elena, la sangre es la sangre. Patricia es tu hija. La sangre no te convierte en familia, le respondí con firmeza. La familia son las personas que están ahí cuando las necesitas, las que te cuidan, las que te aman incondicionalmente. Carmen ha sido más familia para mí en estas pocas semanas que Patricia en mucho tiempo. El señor Ruiz asintió lentamente. Entiendo tu punto de vista, pero necesito que entiendas las implicaciones. Cuando Patricia se entere de esto, es muy probable que conteste el testamento. Puede argumentar que no estabas en plenas facultades mentales después del coma. Por eso necesito que hagas esto correctamente. Quiero evaluaciones médicas que confirmen mi estado mental. Quiero que todo esté blindado legalmente. De acuerdo, pero hay algo más que debo preguntarte. ¿Has considerado cómo esto afectará a Carmen? Recibir una herencia tan grande de una desconocida puede ser abrumador. Sonreí por primera vez en días. Carmen no es una desconocida. En estas 3 semanas, hemos hablado más que Patricia y yo en los últimos 3 años. Sé que tiene sueños, que es una buena madre, que es honesta y trabajadora. Sé que usará ese dinero para construir algo bueno, no solo para ella, sino para su hija. El señor Ruiz sacó los documentos de su maletín. Muy bien, Elena, haremos esto paso a paso. Pero primero, necesito que me expliques exactamente cómo quieres estructurar esta herencia. Durante la siguiente hora, planificamos cada detalle. Carmen recibiría las propiedades de Barcelona y Valencia,
más 800.000 euros en inversiones y cuentas bancarias. Patricia heredaría la casa familiar en Madrid, donde yo había vivido con Miguel, más 400.000 euros. También establecimos un fideicomiso para la educación de Sofía, la hija de Carmen, que le garantizaría estudios universitarios completos. ¿Quieres dejar alguna carta explicativa?, me preguntó el señor Ruiz Sansi en 2 cartas, una para Patricia y otra para Carmen. Cuando terminamos, el señor Ruiz guardó los documentos en su maletín. Elena, esto será efectivo inmediatamente. ¿Estás absolutamente segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Después de que se fue, me quedé sola en la habitación. La tarde estaba cayendo, y las luces de Madrid empezaban a encenderse. Sabía que había tomado una decisión que cambiaría vidas para siempre. La mía, la de Carmen, la de Patricia. La de pequeña Sofía en Carmen apareció para el turno de la tarde. La observé mientras revisaba mis medicamentos, hablándome sobre su día, sobre cómo Sofía había sacado una buena nota en matemáticas, sobre sus planes para el fin de semana. Carmen, le dije cuando terminó con sus tareas, ¿alguna vez has pensado en qué harías si tuvieras la oportunidad de cambiar completamente tu vida? Carmen rió. ¿Qué quiere decir, señora Martínez? Imagínate que de repente tuvieras los recursos para hacer realidad todos tus sueños. ¿Qué harías? Carmen se sentó en la silla al lado de mi cama. Bueno, supongo que terminaría mis estudios, abriría mi propia empresa de cuidados de salud, me aseguraría de que Sofía pudiera estudiar lo que quisiera sin preocuparse por el dinero. Anne hizo una pausa, pero también ayudaría a otras personas. Creo que cuando tienes la oportunidad de hacer el bien, tienes la responsabilidad de hacerlo. Exactamente la respuesta que esperaba. Carmen no solo pensaba en sí misma, sino en cómo podría usar una oportunidad así para ayudar a otros. ¿Y usted, señora Martínez? ¿Qué haría? Sonreí. Creo que ya lo estoy haciendo, querida. Ya lo estoy haciendo en esa noche. Escribí las cartas. Primero, la de Patricia. Patricia, mi querida hija, cuando despiertes y leas esto, entenderás las decisiones que he tomado. No las tomé por venganza, sino por amor hacia alguien que me mostró lo que significa la familia verdadera cuando tú no pudiste. Siempre te amaré, pero he aprendido que el amor no siempre significa darle a alguien todo lo que tiene sin considerar si se lo merece. Espero que algún día entiendas. Luego la de Carmen en Carmen. Mi querida niña, si estás leyendo esto, significa que he partido. Quiero que sepas que estos días contigo han sido los más felices que he tenido en mucho tiempo. Me has recordado lo que significa ser valorada, cuidada, amada. El regalo que te he dejado no es solo dinero, es una oportunidad de hacer realidad tus sueños y de seguir siendo la persona maravillosa que eres. Úsalo bien y recuerda siempre que alguien creyó en ti cuando más lo necesitabas. Al día siguiente a Patricia. El teléfono sonó 5 veces antes de que Patricia contestara. Cada timbre resonaba en mis oídos como un eco doloroso, recordándome todas las veces que había intentado comunicarme con ella durante estas últimas semanas. Su voz sonaba distraída, entrecortada, como si estuviera haciendo otras cosas mientras hablaba. Podía escuchar el tecleo de su computadora de fondo, ese sonido constante que había llegado a asociar con nuestras conversaciones telefónicas. Mamá, ¿cómo vas? Perdón por no haber podido ir al hospital, pero he estado muy ocupada con el trabajo y... Su voz tenía ese tono automático, ensayado, como si hubiera estado practicando esa disculpa durante días. Las palabras salían de su boca sin pausa, sin darme tiempo a responder, como si quisiera deshacerse de ellas lo más rápido posible. Patricia, la interrumpí con firmeza, mi voz cortando a través de su torrente de excusas. Necesito que vengas a ver Mana hoy. Cada palabra la pronuncié con cuidado, dejando que el peso de mi determinación se sintiera a través de la línea. Hubo un silencio del otro lado de la línea, un silencio que se extendió por segundos que parecieron eternos. Podía imaginarla deteniéndose en lo que estaba haciendo, tal vez alejando la vista de su pantalla por primera vez en toda la conversación. ¿Está todo bien? ¿Ha pasado algo? Su voz ahora sonaba diferente, más alerta, con una nota de preocupación que no había estado ahí antes. Ansí, ha pasado algo. Pero prefiero hablarlo en persona. Mantuve mi tono neutro, sin revelar demasiado, pero dejando claro que no era una petición casual. Mamá, estoy en medio de una presentación muy importante. ¿No puede esperar hasta el fin de semana? La exasperación había regresado a su voz, mezclada ahora con algo que sonaba peligrosamente cerca de la irritación. Podía visualizarla, mirando su agenda, calculando mentalmente cuánto tiempo le costaría esta visita. No, Patricia, no puede esperar. Dejé que el silencio se extendiera después de mis palabras, permitiendo que sintiera el peso de mi determinación. Otra pausa.
esta vez más larga, más cargada. Podía escuchar su respiración a través del teléfono, podía sentir el momento exacto en que se dio cuenta de que no iba a ceder. Está bien, iré esta tarde. Su capitulación sonaba resignada, casi molesta, como si fuera una más de sus obligaciones del día en Patricia. Llegó a las 5 de la tarde en punto. Siempre había sido puntual. Esa era una de sus cualidades que habían permanecido intactas a lo largo de los años. Verla después de tantas semanas fue como recibir un puñetazo en el estómago. El impacto físico de su presencia me tomó por sorpresa. Se veía igual que siempre, en elegante, perfectamente arreglada, con cada cabello en su lugar y su maquillaje impecable. Llevaba uno de esos trajes caros que había llegado a usar como una armadura, y sus zapatos brillaban con el cuidado de alguien que siempre está presentable. Pero había algo diferente en ella, algo en esa expresión ligeramente impaciente que había desarrollado con los años. Una línea de tensión alrededor de sus ojos que no recordaba de antes. Era hermosa, mi hija, con esa belleza pulida que había cultivado tan cuidadosamente, pero había algo frío en sus ojos, algo que se había endurecido con el tiempo. Sus ojos, que una vez habían brillado con curiosidad y cariño, ahora tenían la dureza del cristal, reflejando el mundo sin absorber realmente nada de él. «Mamá, ¿te ves bien?», me dijo, acercándose para darme un beso en la mejilla. Su gesto era mecánico, automático, como si fuera parte de un protocolo social que había memorizado. Su perfume era caro, sofisticado, pero de alguna manera lograba mantener una distancia incluso en la proximidad física. «Me alegra que te hayas recuperado. ¿Te alegra?», le pregunté, sin poder ocultar el sarcasmo que se filtraba en mi voz. «¿Tanto que no pudiste venir a verme en 3 semanas?» Dejé que la pregunta flotara en el aire entre nosotras, cargada de todo el dolor y la decepción que había estado acumulando durante su ausencia. Patricia suspiró, uno de esos suspiros largos y dramáticos que había perfeccionado en su adolescencia, y se sentó en la silla frente a mí. Se acomodó con cuidado, alisando su falda y cruzando las piernas con precisión. «Mamá, por favor, ya te expliqué que he estado muy ocupada. Además, los médicos dijeron que no había nada que pudiera hacer, que solo era cuestión de esperar». Su voz tenía esa calidad defensiva que conocía tan bien, la misma que usaba cuando sabía que estaba en terreno inestable, pero no quería admitirlo. «¿Esperar? ¿Esperar sola?». Las palabras salieron de mi boca, cargadas de una amargura que no había intentado ocultar. Cada noche en el hospital había sido una eternidad. Cada día sin una llamada suya había sido un recordatorio de lo sola que estaba realmente. No estaba sola, estaba rodeada de profesionales médicos, y además, la señora Rosario me ha estado mandando mensajes constantemente sobre tu estado. Su respuesta fue rápida, ensayada, como si hubiera estado preparándose para esta conversación. La forma en que dijo profesionales médicos sonaba fría, clínica, como si estar rodeada de extraños pagados por cuidarme fuera lo mismo que tener a mi familia cerca. Claro, la señora Rosario, una vecina, se preocupó más por mí que mi propia hija. Dejé que la ironía se asentara en mis palabras, que sintiera el peso de la comparación. La señora Rosario, con sus 70 años y sus propios problemas de salud, había encontrado tiempo para visitarme, para llevarme flores del jardín, para sentarse a mi lado y simplemente escuchar. Patricia rodó los ojos, un gesto que había heredado de su padre y que siempre me había irritado. «Mamá, no empecemos con el drama. Estoy aquí ahora, ¿no? ¿Que era tan urgente? ¿Que no podía esperar?». Se inclinó ligeramente hacia adelante, con esa expresión que ponía cuando quería parecer interesada, pero que en realidad solo revelaba su impaciencia por terminar con la conversación. La miré durante un largo momento. Esta era mi hija, la niña que había criado, que había amado incondicionalmente durante 43 años, la niña que solía correr hacia mí cuando se lastimaba, que me contaba sus secretos antes de dormir, que me dibujaba flores en papel de colores para el Día de las Madres. Y ahora, sentada frente a mí con su postura perfecta y su expresión controlada, me daba cuenta de que en algún momento se había convertido en una extraña educada, elegante, exitosa, pero extraña al fin y al cabo. En Patricia he hecho algunos cambios en mi testamento. Dejé que las palabras cayeran entre nosotras como piedras en un estanque silencioso, creando ondas que sabía que la alcanzarían eventualmente. Su postura cambió inmediatamente. Fue como si hubiera presionado un interruptor invisible. Se enderezó en la silla, su espalda perfectamente recta, y por primera vez desde que había llegado, me prestó toda su atención. Sus ojos se enfocaron en mí con una intensidad que no había visto en años, y pude ver cómo su mente comenzaba a procesar las implicaciones de lo que acababa de decir.
¿Qué tipo de cambios? Su voz sonaba cuidadosa ahora, controlada, como si estuviera navegando por un campo minado. Podía ver cómo sus manos se tensaban ligeramente en su regazo, aunque mantenía su expresión facial perfectamente compuesta. Decidido que la Mayo era parte de mi patrimonio, vaya a otra persona. Pronuncié cada palabra con claridad, observando cómo el color se desvanecía gradualmente de su rostro. Era como ver una fotografía desvaneciéndose en tiempo real. El silencio que siguió fue ensordecedor, un silencio que se extendía y se profundizaba, llenando cada rincón de la habitación. Patricia me miraba como si no hubiera entendido lo que había dicho, como si las palabras fueran en un idioma extranjero que necesitaba tiempo para traducir. Podía ver el momento exacto en que las palabras finalmente se registraron en su mente, el momento en que la comprensión se asentó en sus ojos. ¿Qué quieres decir con otra persona? Su voz había cambiado completamente. Ya no había rastro de la impaciencia o la irritación. Había algo nuevo ahí, algo que sonaba peligrosamente cerca del pánico, aunque estaba luchando por mantenerlo bajo control. Quiero decir que he decidido dejar el 80% de mi fortuna a Carmen Delgado, la enfermera que me ha cuidado aquí. Patricia se levantó de la silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica, sus ojos desorbitados y su rostro enrojecido por la incredulidad. Las palabras salieron de su boca como proyectiles, cargadas de indignación y desprecio. ¿Me estás diciendo que vas a dejar nuestra fortuna familiar, todo el patrimonio que construiste durante décadas, a una desconocida, a una enfermera cualquiera que apenas conoces? Observé a mi hija con una calma que me sorprendió a mí misma, sus gestos exagerados, sus manos agitándose en el aire, su voz cada vez más chillona. Era como si estuviera viendo a una extraña, haciendo una pataleta. No es una desconocida para mí, Patricia. Carmen ha estado aquí todos los días durante estas largas semanas. Me ha cuidado con dedicación, me ha escuchado sin juzgarme, me ha tratado con amor genuino y respeto sincero. Más de lo que puedo decir de mi propia hija, por desgracia. ¡Mamá! ¡Esto es completamente ridículo! ¿Estás siendo manipulada? De la manera más obvia. Esa mujer obviamente se ha aprovechado de tu estado vulnerable, di tú, soldad, de tu necesidad de afecto. Es una oportunista que vio en ti una gallina de huevos de oro. La frialdad en la voz de Patricia me dolió más que cualquier golpe físico en mi estado vulnerable. Repetí lentamente, saboreando cada palabra con amargura. ¿Te refieres al estado en el que me encontré cuando desperté sola en este hospital frío y desconocido? Al estado en el que he estado durante semanas, interminables, esperando que mi única hija, mi propia sangre, viniera a verme al menos una vez. Yo tengo mi propia vida, tengo responsabilidades, compromisos, obligaciones. No puedo dejar todo para cuidar a... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que había estado a punto de decir. El aire se volvió denso, cargado de tensión. Pude ver en sus ojos el momento exacto en que se dio cuenta de su error. ¿Para cuidar a qué, Patricia? Mi voz era peligrosamente baja, conteniendo décadas de dolor acumulado. ¿A tu madre? ¿A la mujer que te dio la vida, que te crió con amor, que te educó con sacrificio, que trabajó día y noche para darte todo lo que necesitabas? ¿Qué te amó incondicionalmente desde el momento en que naciste? Patricia se pasó las manos por el cabello perfectamente peinado, claramente frustrada, su compostura comenzando a desmoronarse. Su respiración era agitada, sus mejillas sonrojadas por la rabia y la vergüenza. Mamá, mira, sé que estás molesta conmigo, y entiendo por qué. Comprendo que te sientes abandonada, que crees que no me importas. Pero esto es una locura absoluta. ¿Vas a tirar por la borda años de trabajo arduo y sacrificio por una rabieta? ¿Vas a destruir el legado de nuestra familia por un capricho o una rabieta? Me incorporé en la cama con dificultad, sintiendo una ira que no había sentido en años. Una llama que creía extinguida, pero que ahora ardía con fuerza renovada. Patricia, ¿realmente crees que esto es una rabieta? ¿Crees sinceramente que esta es una decisión que tomé por capricho en un momento de debilidad emocional? Sí, exactamente eso es lo que creo. Estás actuando como una niña berrinchuda que no consigue lo que quiere. Estás castigándome por no ser la hija perfecta que esperabas. Sus palabras fueron como bofetadas. Cada una de ellas resonó en la habitación, cargada de desprecio y falta de comprensión. Sal de aquí, dije con una voz que no reconocí. ¿Como mía? ¿Qué? Patricia parpadeó, confundida, como si no hubiera escuchado correctamente. En que salgas de aquí ahora mismo. No quiero verte más en mamá. No seas dramática. No puedes hablar en serio. ¡Fuera! Grité con toda la fuerza que pude reunir,
mi voz resonando en las paredes de la habitación. Vete de aquí antes de que diga algo de lo que realmente me arrepienta. Patricia me miró con una mezcla de shock genuino y furia descontrolada. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Su mandíbula tembló por la rabia. Contenido, está bien un perfecto, pero cuando te des cuenta de la estupidez monumental que has hecho, cuando esa mujer te abandone con las manos vacías, no vengas corriendo a mí pidiendo perdón. No te preocupes por eso, respondí con una calma que me sorprendió. No lo haré jamás. Patricia tomó su bolso de marca con movimientos bruscos y se dirigió hacia la puerta con pasos furiosos. Se detuvo por un momento en el umbral, como si fuera a decir algo más, tal vez una disculpa, tal vez una última súplica, pero finalmente salió sin decir palabra, cerrando la puerta con un golpe seco que resonó como una sentencia final. Me quedé sola en la habitación, temblando de ira y dolor, pero también con una extraña sensación de liberación que no había experimentado en años. Por primera vez en décadas, le había dicho a Patricia exactamente lo que pensaba, sin suavizar las palabras, sin tratar de proteger sus sentimientos, sin sacrificar mi dignidad en el altar de la paz familiar. En el silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. No era el silencio de la soledad, sino el silencio de la liberación. Carmen apareció una hora después para el turno de la noche, con su sonrisa habitual y su energía contagiosa, pero inmediatamente notó que algo había pasado. Su expresión cambió. Sus ojos se llenaron de preocupación. Señora Martínez, está bien, la veo muy alterada. Sus ojos están rojos y se ve tensa. Carmen, le dije, haciendo un esfuerzo por controlar mi voz, ven, siéntate aquí a mi lado. Quiero contarte algo importante. Carmen se acercó con esa expresión preocupada que había llegado a conocer tan bien, esa mirada llena de compasión genuina que me tranquilizaba instantáneamente. ¿Qué pasó, señora? ¿Recibió malas noticias? Vino mi hija a visitarme. Los ojos de Carmen se iluminaron inmediatamente. ¡Qué maravilloso! ¡Qué alegría debe haberle dado! ¿Cómo fue el encuentro? Fue esclarecedor, respondí. Con una sonrisa amarga le conté a Carmen toda la conversación, sin omitir detalles, sin endulzar las palabras crueles, sin ocultar el dolor que había sentido. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando le describí la reacción de Patricia, cuando le expliqué las palabras hirientes que había escuchado. Señora Martínez, siento muchísimo que haya tenido que pasar por eso. Debe haber sido terriblemente doloroso, pero tal vez su hija solo necesita tiempo para entender, para procesar la situación. A veces el shock inicial nos hace decir cosas que no sentimos realmente. Carmen, querida, le dije, tomando su mano cálida entre las mías frías, hay algo muy importante que necesito decirte, algo que cambiará todo, Anne. Y entonces, le conté todo, sobre el testamento que había modificado, sobre la herencia que había decidido dejarle, sobre las razones profundas y meditadas de mi decisión. Carmen me escuchó en silencio absoluto, con los ojos cada vez más abiertos, su respiración volviéndose más superficial con cada palabra. Cuando terminé, Carmen se quedó en shock completo, su rostro pálido como el papel. Señora Martínez, yo no puedo aceptar eso. Anne es demasiado. Y su fortuna, el trabajo de toda una vida, el fruto de décadas de esfuerzo y sacrificio. Carmen, ¿recuerdas lo que me dijiste hace unos días sobre lo que harías si tuvieras la oportunidad de cambiar tu vida y la de Sofía? Sí. Pero Joan, señora, esto es diferente. Tú dijiste que ayudarías a otras personas, que cuando tienes la oportunidad de hacer el bien en este mundo, tienes la responsabilidad moral de hacerlo. Carmen asintió lentamente, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Bueno, ahora yo tengo esa oportunidad. La oportunidad de hacer el bien, de cambiar vidas, de crear un legado de amor, en lugar de resentimiento, y la estoy tomando. Carmen comenzó a llorar sin control, sus hombros sacudiéndose con cada sollozo. Pero su hija, su familia, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Carmen, mírame, dije con firmeza, esperando hasta que levantó la vista hacia mí. Tú eres mi familia ahora, tú y Sofía. Ustedes me han mostrado más amor genuino, más cariño desinteresado en estas pocas semanas que mi propia hija en años. Pero señora Martínez, esto cambiará todo. Mi vida, la vida de Sofía, nuestro futuro en sí, lo cambiarán para mejor. Podrás terminar tus estudios de administración, abrir tu empresa como siempre has soñado, darle a Sofía la educación que se merece y que tú no pudiste tener. Podrás ayudar a otras personas, como me has ayudado a mí, cuando más lo necesitaba. Carmen me abrazó con fuerza,
y ambas lloramos juntas. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud, de amor incondicional, de esperanza renovada. Gracias, susurró Carmen entre sollozos. Gracias por creer en mí cuando nadie. M.S. Lohis, gracias a ti, le respondí, acariciando su cabello como si fuera mi propia hija, por recordarme lo que significa ser amada de verdad. 3 meses después, salí del hospital con paso lento pero firme, apoyándome en un bastón que había llegado a considerar no como una muestra de debilidad, sino como un símbolo de mi supervivencia. El sol de Madrid brillaba con una intensidad dorada que no había apreciado en meses cuises de Neicos, y cada bocanada de aire fresco me recordaba que estaba viva, que había sobrevivido no solo al coma que había amenazado con llevarse mi vida, sino también al despertar más doloroso y revelador de mi existencia. Las calles de Madrid me parecían diferentes ahora, como si las estuviera viendo a través de nuevos ojos. Los sonidos del tráfico, las voces de los transeúntes, el aroma del café que emanaba de las terrazas de los bares, todo tenía una cualidad más vívida, más real. Era como si hubiera estado viviendo en una neblina durante años y finalmente hubiera emergido a la luz clara del día en Carmen. Había terminado su contrato en el hospital apenas unas semanas después de mi despertar, una decisión que había tomado, con una mezcla de nerviosismo y determinación que me llenaba de orgullo. La había visto limpiar su pequeña taquilla metálica en el vestuario del personal, guardando con cuidado ceremonioso las pocas pertenencias personales que había mantenido allí durante años. Una foto de Sofía en su primer día de escuela, con su mochila nueva y una sonrisa desdentada que derretía el corazón. Un pequeño cactus en una maceta de barro que le había regalado un paciente anciano, agradecido después de que ella lo cuidara durante sus últimos días. Una tarjeta de agradecimiento desgastada y amarillenta que yo le había escrito durante mi recuperación, con mi letra temblorosa pero llena de gratitud sincera. Había observado cómo sus compañeras de trabajo se acercaban a despedirse, algunas con lágrimas en los ojos, otras con envidia, mal disimulada por su nueva oportunidad. Carmen había trabajado en ese hospital durante casi una década. Había visto nacer y morir a cientos de personas. Había consolado a familias en sus momentos más oscuros. Había sido la mano que sostenía y la voz que tranquilizaba en las noches más largas. Dejar ese lugar no era solo cambiar de trabajo, era cerrar un capítulo de su vida, para abrir otro completamente nuevo y aterrador, con una determinación férrea que me llenaba de orgullo maternal. Carmen había empezado a usar parte de la herencia para establecer su empresa de cuidados de salud a domicilio. La había visto trabajar con una intensidad que rozaba la obsesión, elaborando planes de negocio meticulosos en las noches. Después de que Sofía se hubiera dormido, sentada en la mesa de la cocina de su antiguo apartamento diminuto, con una lámpara de escritorio que proyectaba círculos de luz dorada, sobre papeles llenos de números, proyecciones y sueños escritos con tinta azul, había contactado a antiguos colegas del hospital, médicos que la respetaban, enfermeras que habían trabajado a su lado durante años de guardias nocturnas interminables. Cada llamada telefónica era un ejercicio de valentía, explicando su nueva empresa, pidiendo referencias, construyendo una red de contactos desde cero. Había investigado normativas y licencias, perdida en un laberinto de burocracia que parecía diseñado para desalentar a cualquier persona normal. Pero Carmen no era una persona normal, era una mujer con una misión. No era solo un sueño empresarial, era una cruzada personal. Quería brindar a otros pacientes la misma atención personalizada y llena de cariño que me había dado a mí durante mis meses más vulnerables. Quería crear algo que el sistema hospitalario, con todas sus limitaciones y presiones, no podía ofrecer en tiempo, paciencia, presencia humana genuina. Había alquilado una pequeña oficina en un edificio modesto, pero respetable, con una ventana que daba a un parque donde los niños jugaban por las tardes. Había comprado uniformes nuevos, no los verdes descoloridos del hospital, sino unos azul marino que había elegido, porque, según me explicó, el azul tranquiliza a los pacientes. Había diseñado tarjetas de presentación sencillas, pero elegantes, con su nombre y el título que había esperado años para usar. Carmen Ruiz, enfermera titulada, cuidados domiciliarios especializados, había comprado un apartamento pequeño, pero cómodo para ella y Sofía, en un barrio tranquilo de las afueras de Madrid, en una zona donde aún se podían escuchar los pájaros por las mañanas y donde los vecinos se saludaban en las escaleras. El proceso de compra había sido un torbellino de emociones para Carmen, que nunca había imaginado que podría ser propietaria de algo más que ropa y algunos muebles básicos. En cuando me lo enseñó por primera vez, un sábado por la mañana. Comeda di primavera,
Noté cómo sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo, incredulidad y gratitud al mostrarme cada rincón. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría cada puerta, como si temiera que todo fuera un sueño del que podría despertar en cualquier momento. «Mire, doña Elena», me decía con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Esta es la cocina». Era pequeña pero funcional, con una ventana que daba al este para que entrara la luz dorada del sol matutino. Había instalado cortinas de un amarillo suave que ella misma había cosido, y en el alféizar había colocado pequeñas macetas con hierbas aromáticas en albahaca, perejil, tomillo. «Sofía dice que ahora nuestra cocina huele como el jardín de su abuela», me explicó, refiriéndose a la madre que había perdido cuando era aún muy joven. El dormitorio de Sofía era pequeño pero acogedor, pintado de un suave color lavanda que la niña había elegido después de semanas de deliberación. Entre ese tono y un rosa pálido, Carmen había comprado muebles de segunda mano, pero los había restaurado con amor en una cama individual, con cabecero de madera blanca, un escritorio pequeño donde Sofía podía hacer sus deberes, una estantería que ya estaba llena de libros, que Carmen había estado comprando uno a uno durante años, aunque nunca había tenido un lugar apropiado para exhibirlos. «Es la primera vez que tengo mi propio cuarto», me había susurrado Sofía durante esa primera visita, abrazándome con sus brazos delgados pero fuertes. «Mami dice que puedo decorarlo como quiera». Las paredes estaban adornadas con sus dibujos, pegados con cinta adhesiva de colores, y había una pequeña ventana desde la cual se podía ver el patio interior del edificio, donde otros niños jugaban por las tardes. La pequeña sala de estar era el orgullo de Carmen. Había colocado un sofá de tela suave color beige que había encontrado en una tienda de muebles usados, pero que había limpiado y restaurado hasta dejarlo como nuevo. Contra la pared, había instalado una estantería que había construido ella misma, siguiendo tutoriales de YouTube en las noches, llena de libros de enfermería que había estado coleccionando durante años, y cuentos infantiles que compraba para Sofía cada vez que tenía un poco de dinero extra en la mesa de centro. Siempre había flores frescas, incluso cuando el presupuesto era ajustado. «Las flores hacen que cualquier lugar se sienta como un hogar», me explicó Carmen. La primera vez que le pregunté por qué se permitía ese pequeño lujo. «Mi madre siempre tenía flores en la mesa, incluso cuando apenas teníamos para comer. Era un hogar de verdad, no solo un lugar donde vivir. Cada objeto tenía una historia. Cada rincón había sido pensado y arreglado con cariño. Era el tipo de hogar que se construye, no con dinero sino con amor, paciencia y la determinación de crear algo hermoso a partir de casi nada». Ann también había empezado a tomar clases nocturnas para terminar su carrera de enfermería. Un sueño que había postergado durante años por falta de recursos y tiempo, 3 noches a la semana, después de trabajar todo el día estableciendo su negocio, visitando clientes potenciales, llenando formularios y navegando por la burocracia infinita de crear una empresa. Se dirigía a la universidad con libros pesados bajo el brazo y la determinación grabada en el rostro como si fuera una armadura jalá. Había visto llegar a casa después de esas clases, exhausta pero con los ojos brillando de emoción. Me contaba sobre anatomía avanzada, sobre nuevos tratamientos que estaba aprendiendo, sobre profesores que reconocían su experiencia práctica y compañeros de clase que la respetaban. A pesar de ser mayor que la mayoría de ellos, nunca pensé que podría estar aquí, me confesó una noche, después de llegar de un examen particularmente difícil. Durante años, cada vez que veía a las enfermeras tituladas en el hospital, me preguntaba cómo sería tener ese conocimiento, esa autoridad. Ahora estoy aquí, aprendiendo cosas que voy a usar para ayudar a más personas. Sofía la apoyaba de maneras que me partían el corazón y me llenaban de orgullo a la vez. La niña hacía sus deberes en completo silencio, mientras Carmen estudiaba en la mesa de la cocina, y había aprendido a preparar meriendas sencillas para no interrumpir los estudios de su madre. Cuando Carmen tenía que estudiar para exámenes importantes, Sofía se sentaba en su cuarto con auriculares, leyendo cuentos o dibujando, respetando instintivamente la necesidad de concentración de su madre. Yo las visitaba ocasionalmente durante estas sesiones de estudio, trayendo comida casera que había preparado en mi pequeña cocina, permitiendo que Carmen se concentrara completamente en sus libros, mientras yo ayudaba a Sofía con sus tareas, o simplemente le leía cuentos antes de dormir. Era hermoso ver cómo la niña absorbía la dedicación de su madre, cómo entendía sin que nadie se lo explicara, que el sacrificio actual significaría un futuro mejor para ambas. «Mami va a ser una enfermera de verdad», me decía Sofía con orgullo,
y yo voy a ser doctora para poder trabajar con ella. No era solo el sueño ingenuo de una niña, era la comprensión profunda de que el trabajo duro y la educación podían cambiar vidas. Una lección que Carmen le estaba enseñando no con palabras, sino con su ejemplo diario. Mientras tanto, yo me mudé a un apartamento más pequeño en el centro de Madrid, en un edificio de principios del siglo XX, con balcones de hierro forjado, que se asomaban a una calle estrecha, llena de historia, y techos altos, con molduras de yeso que me recordaban a mi juventud, cuando Miguel y yo éramos jóvenes y soñábamos con conquistar el mundo juntos. El proceso de mudanza había sido más emocional de lo que había anticipado. Cada objeto que empacaba traía consigo una memoria. Cada habitación que vaciaba susurraba historias de décadas pasadas. Había encontrado cartas de amor que Miguel me había escrito durante nuestros primeros años de matrimonio, guardadas en una caja de zapatos en el fondo de nuestro armario. Había hallado dibujos que Patricia había hecho en la escuela primaria, con figuras de palitos que supuestamente éramos nosotros tres, felices bajo un sol amarillo brillante a la casa familiar. Esa casa grande y vacía, llena de recuerdos de Miguel y de tiempos más felices. Esa casa donde habíamos celebrado cumpleaños, navidades, graduaciones, donde habíamos llorado pérdidas y celebrado triunfos, se la había dejado a Patricia en el testamento, pero yo ya no podía vivir ahí. Cada habitación me susurraba recuerdos que ahora dolían más de lo que consolaban, esperanzas rotas. Cenas familiares donde Patricia miraba el teléfono más que a nosotros. Llamadas telefónicas que nunca llegaban. Cumpleaños celebrados en soledad mientras esperaba visitas que se posponían una y otra vez en la habitación de Patricia. Conservada exactamente como la había dejado cuando se fue a la universidad, se había convertido en un museo de una relación que una vez fue cercana. Sus trofeos de debate escolar aún brillaban en las estanterías. Sus pósters de cantantes populares de los años 90 seguían pegados a las paredes. Su cama individual aún tenía la colcha de flores que habíamos elegido juntas cuando tenía 15 años en la cocina, donde Miguel y yo habíamos preparado miles de comidas juntos, donde habíamos enseñado a Patricia a cocinar cuando era pequeña, se había vuelto demasiado grande para una sola persona. El eco de mis pasos en esas habitaciones amplias me recordaba constantemente mi soledad, la ausencia de voces familiares, la falta de vida y movimiento que una vez habían llenado cada rincón a mi nuevo apartamento en el centro. Era una fracción del tamaño de la casa familiar, pero tenía algo que la casa había perdido, la sensación de ser un hogar elegido, no heredado. Tenía un dormitorio pequeño pero acogedor, donde había colocado la cama que Miguel y yo habíamos compartido durante 30 años, junto con la mesita de noche donde él guardaba sus libros de historia y sus lentes de lectura. La cocina era diminuta pero eficiente, con una ventana que daba a un patio interior donde crecía un viejo limonero, que llenaba el aire con su aroma cítrico en primavera. Había colocado la mesa redonda de madera, donde Miguel y yo desayunábamos los domingos, leyendo el periódico en silencio cómodo, compartiendo comentarios sobre las noticias del día. La sala de estar era pequeña, pero tenía algo que la casa, grande, nunca había tenido ni intimidad. Cada objeto tenía un propósito. Cada mueble había sido elegido conscientemente. No había espacio para recuerdos dolorosos o expectativas no cumplidas. Era un lugar donde podía empezar de nuevo, donde podía ser simplemente Elena, no la esposa de Miguel, no la madre de Patricia, sino yo misma Patricia. Había intentado contactarme varias veces después de aquella confrontación desgarradora en el hospital, esa escena que había marcado el punto de no retorno en nuestra relación. Primero fueron llamadas telefónicas que llegaban a todas horas del día y de la noche, llamadas que yo veía aparecer en la pantalla de mi teléfono móvil como pequeñas bombas de ansiedad, y que dejaba sonar hasta que se cortaban automáticamente. Con el sonido agudo del buzón de voz, escuchaba algunos de esos mensajes, al principio por curiosidad, luego por una mezcla de dolor y fascinación morbosa. Su voz evolucionaba a lo largo de las semanas. Comenzaba indignada, casi gritando sobre la injusticia de mi decisión. Luego se volvía calculadora, tratando de negociar como si fuera una transacción comercial. Después, suplicante, con un tono que no había escuchado desde que era una niña pequeña, que había roto algo valioso. «Mamá, soy yo otra vez», comenzaba uno de los mensajes más recientes. «Sé que no me estás devolviendo las llamadas, pero necesito que sepas que, Hughie, he estado pensando mucho en todo esto. Quizás puedas reconsiderar. Podríamos encontrar una solución que funcione para todos». Luego vinieron los mensajes de texto,
párrafos largos que llegaban a mi teléfono a las horas más extrañas, mensajes llenos de explicaciones detalladas, justificaciones elaboradas y súplicas, que yo leía con una mezcla de tristeza y determinación. Los mensajes comenzaron siendo agresivos, llenos de reproches y acusaciones. ¿Cómo puedes hacer esto después de todo lo que papá y yo hicimos por ti? Escribía en uno. ¿Cómo puedes preferir a una extraña antes que a tu propia sangre? Pero con el tiempo, el tono cambió. Los mensajes se volvieron más desesperados, más calculados. Mamá, por favor, háblame. No tienes que cambiar nada. Solo necesito saber que podemos arreglar esto de alguna manera. No puedo perder a papá y a ti también. Y finalmente, los mensajes que realmente me partieron el corazón en sé que no fui la hija que necesitabas. Sé que te fallé cuando más me necesitabas, pero soy tu hija, mamá. Tengo que significar algo para ti. Por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. Había mensajes de madrugada, claramente escritos después de varias copas de vino, llenos de errores tipográficos y confesiones que probablemente no habría hecho sobria. Mami, extraño cuando era pequeña y me leías cuentos. Extraño cuando cocinábamos juntas los domingos. No sé cuándo todo cambió, pero sé que fue culpa mía. Algunos mensajes eran largos ensayos sobre sus problemas en el trabajo, su divorcio, sus miedos sobre el futuro. Era como si estuviera usando los mensajes de texto como una especie de diario, volcando todos sus pensamientos y emociones reprimidas en párrafos que sabía que yo leería, pero probablemente nunca respondería. Ann también había intentado contactarme, a través de terceros. Su tía Marta, la hermana de Miguel, me había llamado varias veces tratando de mediar. Elena, querida, Patricia está destrozada. Quizás podrías considerar no cambiar todo, pero tal vez una porción. Marta, le había dicho con firmeza, aprecio tu preocupación, pero esta no es tu decisión que tomar. Patricia es una adulta y necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones. Incluso había enviado flores, algo que nunca había hecho sin una ocasión específica. Llegaban a mi apartamento con tarjetas escritas a mano a mamá. Espero que estés bien, te amo, Patricia, o pensando en ti, como siempre debería haber hecho. Los ramos se volvieron más frecuentes y más elaborados. Rosas rojas, que sabía que eran mis favoritas, aunque probablemente había tenido que preguntarle a alguien más para recordarlo. Lirios blancos que asociaba con los funerales, lo que me hizo preguntarme si era intencional o simplemente una coincidencia desafortunada. Flores silvestres mezcladas, que me recordaban a los ramos que solía hacerme cuando era niña, recogiendo margaritas y dientes de león del jardín. Finalmente, un martes por la tarde de octubre, cuando las hojas comenzaban a cambiar de color, y el aire tenía esa calidad crujiente que anuncia la llegada del invierno. Había venido a mi nuevo apartamento. Había estado preparando cuando escuché el timbre, un sonido que me sobresaltó porque recibía pocas visitas inesperadas. Escuché el timbre y cuando miré por la mirilla, vi a mi hija parada en el pasillo, más delgada de lo que la recordaba, con ojeras que hablaban de noche sin dormir, y una postura que ya no irradiaba la confianza arrogante que había mostrado. En el hospital. Mamá, necesitamos hablar, me dijo cuando abrí la puerta. Su voz temblaba ligeramente, algo que no había escuchado desde que era niña. No hay nada de qué hablar, Patricia, respondí, manteniendo la puerta apenas entreabierta. ¿Sí? Si lo hay, mira, sé que cometí errores. Sé que debería haber estado ahí contigo en el hospital. Que debería haber estado ahí mucho antes de que llegaras al hospital. Pero esto es desproporcionado, mamá. Es cruel. En sus palabras me golpearon como puñaladas, pero mantuve mi compostura. ¿Desproporcionado? ¿Dejar mi dinero a quien yo quiera es desproporcionado? ¿Es cruel reconocer a alguien que me demostró amor verdadero? Mamá, esa mujer no es familia, gritó Patricia, y pude ver a los vecinos asomándose. Por sus puertas, es una extraña, una empleada que se aprovechó de tu vulnerabilidad. Tienes razón en una cosa, le dije, sintiendo como la rabia se encendía en mi pecho. No es familia, pero ha actuado como familia. Ha estado ahí cuando yo la necesitaba, cuando tú decidiste que tenías cosas más importantes que hacer. Patricia empujó la puerta y entró al apartamento sin invitación, sus ojos recorriendo el espacio pequeño, con una mezcla de shock y desdén. Mamá, mira este lugar. Es diminuto. ¿Por qué te estás castigando a ti misma? ¿Por qué estás viviendo como una estudiante universitaria? No me estoy castigando, respondí, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Estoy viviendo según mis principios. Estoy viviendo de acuerdo a lo que realmente importa. ¿Tus principios?
¿Cuáles principios, mamá? Desde cuándo. ¿Tus principios incluyen destruir a tu propia familia? Me volví hacia ella, sintiendo décadas de frustración y dolor acumulándose en mi garganta. Los principios de valorar a las personas que te valoran, de estar ahí para quien está ahí para ti, de no dar por sentado el amor incondicional, de no asumir que la sangre automáticamente significa lealtad. Patricia se sentó en mi pequeño sofá de 2 plazas, el único mueble que había traído de la casa familiar. Un sofá que había sido testigo de tantas conversaciones importantes a lo largo de los años. Se hundió en los cojines, como si todo el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros, y por primera vez en años, no parecía la ejecutiva exitosa y controlada que había llegado a ser. Se veía perdida, vulnerable, como una niña que finalmente estaba empezando a comprender la magnitud de lo que había perdido. No solo en términos monetarios, sino en términos de relación humana. Mamá, yo te amo, siempre te he amado. Y nunca ha cambiado, murmuró, su voz apenas un susurro. Puede que no lo haya demostrado de la manera correcta. Puede que haya estado tan ocupada con mi vida que no me di cuenta de lo que estaba perdiendo. Pero el amor siempre ha estado ahí. Sí. Sus manos se retorcían en su regazo. Un gesto nervioso que recordaba de cuando era niña y había hecho algo malo. Había crecido hasta convertirse en una mujer de negocios exitosa. Pero en ese momento, sentada en mi sofá, parecía la niña de 8 años que solía venir a mí cuando tenía pesadillas. Ah, sir, pregunté, mi voz cargada de décadas de dolor acumulado. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? ¿No para pedirme algo? ¿No para contarme tus problemas de trabajo o tus dramas de pareja? ¿No para que te consolara después de algún fracaso profesional? Sino simplemente para preguntarme cómo había sido mi día, para preguntarme si estaba bien, si necesitaba compañía, si me sentía sola en esa casa grande después de la muerte de tu padre. Las preguntas salían de mí como un torrente que había estado contenido durante demasiado tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a verme, sin que fuera por alguna ocasión especial, sin que fuera mi cumpleaños o Navidad, o alguna fecha marcada en rojo en tu agenda de trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que simplemente apareciste en mi puerta y dijiste, hola mamá, pensé en ti y quería verte? Patricia me miraba con los ojos cada vez más abiertos, como si cada pregunta fuera una revelación que no había esperado. ¿Cuándo fue la última vez que me escuchaste realmente cuando te hablaba? Continué, mi voz subiendo de tono. No, mientras revisabas emails en tu teléfono, no mientras pensabas en tu siguiente reunión, no mientras mirabas el reloj, calculando cuánto tiempo más tenías que estar conmigo antes de poder irte a hacer algo más importante. ¿Cuándo fue la última vez que me prestaste tu atención completa, tu presencia real, no solo tu cuerpo físico sentado en la misma habitación? Mi voz se quebró ligeramente en la última pregunta, y tuve que detenerme un momento para recuperar. ¿Cuándo fue la última vez que me hiciste sentir que era importante para ti como persona, no solo como una obligación familiar que había que cumplir? Patricia se quedó en silencio, sus manos temblando ligeramente mientras jugaba con las llaves de su coche. Sabía que no podía responder a esas preguntas, y esa realización se reflejaba en su rostro como una bofetada. Mamá, sé que no he sido la hija perfecta, pero nadie es perfecto. Tú tampoco fuiste la madre perfecta. No estoy pidiendo perfección, Patricia, la interrumpí. Estoy pidiendo presencia. Estoy pidiendo que me trates como si fuera importante. Para ti, como si fuera más que una obligación que cumplir una vez al mes. Eres importante para mí, murmuró, pero sus palabras sonaban huecas incluso para ella misma. ¿Lo soy? Porque cuando estaba en coma, cuando los médicos no sabían si iba a despertar, cuando mi vida pendía de un hilo, tú decidiste que tus asuntos de trabajo eran más importantes que estar ahí conmigo. Decidiste que una presentación para clientes era más crucial que sostener la mano de tu madre moribunda. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Patricia con más fuerza ahora, y por primera vez en años, vi a mi hija real, no la versión pulida, controlada y exitosa que había construido para el mundo profesional. Esta era la Patricia vulnerable, la que había guardado detrás de trajes caros y reuniones importantes, la que había estado escondiéndose detrás de su éxito profesional para evitar enfrentar sus fracasos personales. Mamá, tenía miedo, confesó, su voz quebrada por los sollozos. Tenía tanto miedo de perderte, y no sabía cómo lidiar con eso. Nunca he sido buena lidiando con las emociones, tú lo sabes. Desde que era niña, siempre he huido de las situaciones que me hacían sentir demasiado vulnerable. Se limpió la nariz con un pañuelo que sacó de su bolso, un gesto tan mundano que contrastaba fuertemente con la intensidad emocional del momento. Cuando papá murió,
Me metí de lleno en el trabajo porque no podía lidiar con el dolor. Y cuando tú estuviste en coma highs, lo mismo. Pensé que si no iba al hospital, si no te veía en esa cama conectada a todas esas máquinas, de alguna manera no sería real. Entonces just, dije suavemente, aunque mis palabras llevaban el peso de años de dolor, como siempre haces cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Cómo hiciste cuando tu padre estaba enfermo y necesitaba que pasaras más tiempo con él? ¿Cómo hiciste cuando me divorcié de tu padrastro y necesitaba apoyo emocional? ¿Cómo hiciste cara? ¿Ves que la vida se volvió demasiado complicada o demasiado emotiva para tu comodidad? Patricia asintió, incapaz de negar lo que ambas sabíamos que era verdad. Sí. Huí y me arrepiento. Me arrepiento todos los días. No pasa una sola noche sin que me despierte a las 3 de la madrugada, pensando en ti sola en ese hospital, sin que me imagine lo que debiste haber sentido al despertar y no verme ahí. Su voz se hizo más pequeña, más infantil. Tu confusión, tu dolor, tu dissolution. Y me odio por eso. Me odio por haber sido tan cobarde, tan egoísta, tan centrada en mi propio miedo que no pude estar ahí para ti cuando más me necesitabas. Había algo en su confesión que me tocó profundamente, algo que no había esperado sentir. Era la primera vez en años que Patricia me hablaba desde un lugar de vulnerabilidad genuina, sin defensas, sin excusas elaboradas, sin tratar de minimizar sus acciones o culpar a otros por sus decisiones. La miré durante un largo momento que se sintió como una eternidad, estudiando cada línea de su rostro, cada expresión que cruzaba por sus ojos, buscando señales de sinceridad genuina detrás de las lágrimas. Había aprendido a ser cautelosa con las emociones de Patricia, porque había usado las lágrimas como herramienta de manipulación antes, especialmente cuando era adolescente y quería conseguir algo pero esto era diferente. Había una calidad cruda en su dolor que no había visto antes. Una ausencia total de cálculo o estrategia. Era la primera vez que Patricia admitía haber cometido un error sin inmediatamente tratar de justificarlo o minimizarlo. La primera vez que mostraba vulnerabilidad real sin usarla como palanca para obtener lo que quería. Patricia, comencé, mi voz más suave de lo que había sido en toda nuestra conversación. No cambiaré mi testamento, mi decisión está tomada. Y es absolutamente final. No hay negociación posible en este punto. Vi cómo sus hombros se hundían, con mis palabras, como si hubiera estado manteniendo la esperanza hasta ese momento, y finalmente, la hubiera perdido. Ni siquiera si te prometo que las cosas serán diferentes, ni siquiera si te juro que seré la hija que necesitas, que siempre debí haber sido. Sus ojos me suplicaban, y pude ver en ellos una desesperación que iba más allá del dinero. Era la desesperación de alguien que finalmente se daba cuenta de lo que había perdido, no solo en términos financieros, sino en términos de relación humana. Las promesas son fáciles de hacer cuando estás desesperada, Patricia, respondí, aunque mi tono era más gentil ahora. Las promesas son palabras que salen de la boca cuando la realidad finalmente nos alcanza. Pero mantener esas promesas cuando la crisis pasa, cuando la vida vuelve a la normalidad, cuando las presiones del trabajo y la rutina diaria regresan, eso es mucho más difícil. Hice una pausa, viendo cómo procesaba mis palabras. Adina, esta decisión no es solo sobre ti, es sobre Carmen, sobre Sofía, sobre darle a alguien que realmente lo merece la oportunidad de hacer algo bueno con lo que Miguel y yo construimos durante décadas de trabajo duro y sacrificio. Patricia se secó las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto que me recordó intensamente a cuando era niña y se había caído de la bicicleta en el parque, cerca de nuestra casa. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Hay alguna manera, cualquier manera, de que pueda recuperar tu confianza? ¿Alguna manera de que pueda ser la hija que necesitas? ¿O es demasiado tarde para nosotras? ¿He perdido para siempre la oportunidad de tener una relación real contigo? La desesperación en su voz era palpable, y por primera vez en años, vi a Patricia no como la ejecutiva exitosa que había llegado a ser, sino como mi hija, como la niña que había criado y amado, como la joven que había tenido sueños y esperanzas, antes de que la vida la endureciera. Sí, le dije después de una pausa que se sintió como una eternidad, puedes empezar a ser la hija que necesitas ser. No por la herencia, no por el dinero, sino porque es lo correcto. Puedes empezar a llamarme, a visitarme, a tratarme como si fuera importante para ti. Puedes empezar a actuar como familia de verdad. ¿Y si hago eso? Si realmente cambio, si demuestro que puedo ser diferente, entonces habrás ganado algo mucho más valioso que dinero.
Habrás ganado una relación real con tu madre. Habrás ganado la oportunidad de conocerme realmente, antes de que sea demasiado tarde. Patricia se quedó conmigo esa tarde, y hablamos más en esas pocas horas de lo que habíamos hablado en años. Me contó sobre sus miedos profundos, sobre cómo su divorcio la había dejado, sintiendo que era un fracaso en todo lo que tocaba, sobre la presión constante que sentía en el trabajo para demostrar que era tan capaz como sus colegas masculinos. Yo le conté sobre mi soledad abrumadora después de la muerte de Miguel, sobre las noches interminables en las que me sentaba en su silla favorita, esperando que el teléfono sonara, sobre lo difícil que había sido sentir que la estaba perdiendo. También a ella, cuando ya había perdido al amor de mi vida. No fue una reconciliación completa, pero fue un comienzo. Fue el primer paso hacia la reconstrucción de algo que habíamos permitido que se deteriorara durante años. Ahora, 6 meses después, Patricia viene a verme todos los domingos sin falta. Algunas veces solo charlamos sobre su trabajo, sobre mis días, sobre libros que hemos leído o programas de televisión que hemos visto. Otras veces cocinamos juntas, recreando recetas que solíamos hacer cuando ella era niña, llenando mi pequeño apartamento con aromas que traen recuerdos de tiempos más felices. A veces simplemente vemos televisión en silencio, disfrutando de la compañía mutua, sin la presión de llenar cada momento con palabras. Anne está tratando de ser la hija que debería haber sido siempre, y yo estoy tratando de ser la madre que puede perdonar, que puede abrir su corazón nuevamente después de haber estado cerrado durante tanto tiempo. Carmen y Sofía también vienen a visitarme regularmente. Carmen ha terminado su carrera con honores, y su empresa está prosperando más allá de sus sueños más ambiciosos. Tiene ya 5 empleados y una lista de espera de familias que quieren sus servicios. Sofía me llama abuela Elena, con una naturalidad que me derrite el corazón, y me dibuja cartas llenas de flores y arco iris, que guardo en mi refrigerador como si fueran obras de arte invaluables. Hemos formado una familia extraña, pero hermosa. Una familia elegida que va más allá de los lazos de sangre, y se basa en el amor genuino, el respeto mutuo, y la presencia constante. A veces, cuando estoy sola en mi pequeño apartamento por las noches, escuchando los sonidos de la ciudad que nunca duerme, me pregunto si tomé la decisión correcta, pero entonces pienso en Carmen trabajando incansablemente para construir algo hermoso y útil, en Sofía estudiando sin preocuparse por el dinero para sus útiles escolares o su universidad futura, en Patricia esforzándose genuinamente por ser una mejor hija. Y sé que si en el dinero es solo dinero, números en una cuenta bancaria, pero el amor, el respeto, la presencia, la familia verdadera, eso es lo que realmente importa en esta vida, y por primera vez en años, me siento rica en todas las formas que realmente importan. Esta es mi historia, la historia de una mujer que despertó en un hospital, sola y abandonada por aquellos que se suponía debían amarla incondicionalmente, y decidió cambiar no solo su vida, sino las vidas de las personas que realmente la amaban. No fue fácil, no fue simple, pero fue correcto porque a veces, la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien está dispuesto a compartir tu vida, tus alegrías, tus miedos, tus momentos más vulnerables. Y ahora, cada vez que veo a Carmen ayudando a otros pacientes con la misma dedicación infinita que me ayudó a mí, cada vez que veo a Sofía sonreír sin preocupaciones sobre su futuro, cada vez que Patricia me llama solo para preguntarme cómo estoy, sé que aquella decisión en el hospital no fue solo sobre el dinero. Anne fue sobre el amor. Fue sobre la familia, fue sobre dar a las personas lo que se merecen, no lo que se esperan por derecho de nacimiento, y si tuviera que hacerlo de nuevo, tomaría exactamente la misma decisión sin dudar ni un segundo, porque despertar sola en ese hospital me enseñó algo que nunca olvidaré, aunque el verdadero valor de una persona no se mide por el dinero que puede heredar, sino por el amor que puede dar cuando nadie está mirando. Y Carmen me dio amor cuando más lo necesitaba, cuando estaba más vulnerable, cuando nadie más quería estar ahí. Por eso, cuando desperté de ese coma, supe exactamente a quién transferir mi fortuna, no por venganza, por amor, por reconocimiento.